Hola, buenas tardes. Bueno, espero que estéis todos y todas bien y que cuando tengáis un momento, pues los que queráis podáis escuchar este mensaje que es un mensaje bíblico y que yo lo quiero compartir porque realmente creo en Dios y creo en lo que la Biblia dice, ¿no? Y para mí es importante y por eso lo quiero transmitir, para que también para el que quiera, pues lo pueda escuchar y le pueda de alguna manera orientar en este camino, ¿no? Que es por fe. Y de eso se trata, ¿no? La fe es un tema muy extenso y muy amplio, pero es un tema capital. Y el caminar del creyente es por fe, y la fe verdadera siempre nos llevará a la victoria, siempre nos llevará a vencer obstáculos, impedimentos, crisis, tormentas. Y quiero hablar de la fe y quiero empezar a hablar y a desarrollar este tema dando un ejemplo de poca fe, ¿no? Porque es verdad que somos probados, nuestra fe es probada, surgen oportunidades en las cuales se manifiesta realmente la fe que hay en nosotros. Y en este caso los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar de Galilea y viendo esa tormenta pues temieron, ¿no? Temieron y pensaron que iban a morir ahogados. Y Jesús andaba con ellos y Jesús estaba con ellos en la barca. Y viendo, ¿verdad?, ese temor y viendo esa reacción desmesurada de los discípulos, les preguntó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y claro, finalmente Jesús calmó la tormenta. Y es que Jesús puede calmar cualquier tormenta, puede cambiar esas circunstancias en cualquier momento, y es un aprendizaje que tenemos, ¿no? Es necesario pasar por esa tormenta para poder ver, experimentar ese poder y esa gracia, ¿no?, de Dios en nuestra vida. Ante las diferentes tormentas de la vida reaccionamos de diferentes maneras, pero Dios espera que lo hagamos con fe. Ahora, la fe se nutre por la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír es fundamental en el proceso de la fe. La palabra de Dios es la semilla por medio de la cual nacemos de nuevo. Es por la fe en el mensaje divino que recibimos la salvación. Dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra entra a nuestro ser por medio de nuestro oído y nuestra fe es alimentada. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el diablo, que es el enemigo de la fe, procura siempre estorbar el oír. Él tiene interés en que no escuchemos la palabra de Dios, en que no nos nutramos de la palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios produce en nosotros unos bienes espirituales y que nos acercan a Dios y que nos acercan al propósito de Dios, y Él tiene interés en estorbar, en distraer. Él va a usar dardos de fuego, pensamientos, argumentos, tentaciones y otras cosas que nos puedan distraer o nos puedan desviar realmente nuestra atención de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que tenemos que hacer. Así como nuestra fe crece al oír la palabra de Dios, es verdad que también decrece o es estorbada, ¿no?, al oír murmuraciones, quejas o lamentaciones, porque lo que al final oímos termina alimentando o deteriorando nuestro ser. Nuestra fe tiene su base en la obra de Jesucristo, no en sentimientos o circunstancias. Verdad que los sentimientos, las emociones nos pueden llevar por un camino distinto al que la palabra de Dios nos enseña. Y a veces es verdad que hay personas que dicen tienes que escuchar tu corazón, pero el corazón realmente es engañoso y perverso más que todas las cosas, y escuchar nuestro corazón es dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que emocionalmente vemos, o realmente es una guía inestable, cambiante, porque los sentimientos cambian y no es algo seguro. La obra realmente de Jesús, ¿verdad?, es tan real en nuestra vida
Nuestra fe tiene su base en la obra de Jesucristo y fuera de lo que es realmente Jesucristo y su obra es simplemente algo que no tiene una base donde uno pueda sostenerse. Y mira si será realmente, ¿no?, de impacto la obra de Jesucristo para el mundo, que es verdad que siempre decimos, ¿no?, antes de Jesucristo o después de Jesucristo, y esto está ahí, ¿no?, y está ahí y todo el mundo lo ve, lo habla, lo dice, y esto tuvo un impacto y realmente la persona de Jesucristo dejó una gran huella en nuestra vida y en este mundo. Nuestra fe no debe estar basada en fantasías, en sentimientos o en emociones, sino en la misma palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y permanece para siempre. La fe nos lleva a la victoria. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. La fe es la sustancia, la seguridad, la confianza de aquello que esperamos. Y está basada en la palabra de aquel que no miente ni falla. Es una firme expectativa por lo que va a suceder. Dice también la convicción de lo que no se ve. La fe es estar convencido de una acción o realidad, es estar seguro de algo que ocurre, aunque los ojos naturales no lo vean, pues su garantía está fundamentada en la Escritura, es una realidad de Dios mismo. Por ejemplo, Moisés dice en Hebreos 11:27 que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él pudo ver lo que no se ve, él pudo experimentar esa gracia, ese amor de Dios, esa presencia de Dios en su vida, y estuvo dispuesto a dejar Egipto, estuvo dispuesto a rescatar también al pueblo de Dios, estuvo dispuesto a morir por causa de Cristo y del Evangelio antes que gozar de esos privilegios que podría tener o que tenía, ¿no?, en Egipto. Pero él dice que se sostuvo como viendo al invisible, y esto es fe, la fe de lo que no se ve, lo que realmente no podemos ver con nuestros ojos naturales. Eso es la fe, y la fe se sostiene, ¿verdad?, o se basa en lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, no en lo que podamos sentir, incluso en lo que podamos ver o haber visto. Dice que se sostuvo, se mantuvo firme, como viendo al invisible. Y viendo aquí es un término traducido del griego, que significa jorao, que significa además discernir, entender, vista, es decir, él logró discernir, comprender que Dios estaba con él, y esto le dio la fuerza para vencer. Esto es lo que hace la fe. La fe hace que podamos mirar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, y que en base a lo que Dios ha dicho nosotros podamos actuar. Eso es caminar por fe, es lo que realmente Dios espera que hagamos. La fe dice que también nos impulsa a nuevos niveles de gloria, como dice en 2 Corintios 4, 16, 17, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. La fe ve lo eterno. Dice que es verdad, ¿no?, el físico, lo que es la persona exterior, se va desgastando. Cumplimos años, nos hacemos mayores, vamos viendo cómo se deteriora nuestro cuerpo, cómo hay unas limitaciones que nos impiden hacer lo que hacíamos. Esto es algo natural y esto es algo normal, pero dice que el hombre interior, ese espíritu renovado, ese espíritu regenerado, se renueva día a día. Y esto es algo tremendo, ¿no? Porque al final nosotros, aunque con el paso del tiempo vamos disminuyendo físicamente, pero vamos creciendo
espiritualmente, porque vamos dependiendo más de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Es como estar viendo a Dios con nosotros, dentro de nosotros, y esto nos sostiene y realmente nos provoca ese ánimo para poder seguir adelante y para poder enfrentar cualquier situación adversa. La fe dice que ve lo eterno. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven, porque las que no se ven son temporales, más las que se ven, las que no se ven son eternas. Las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Y esto es lo que el Señor nos está aconsejando, ¿no? Que no estemos demasiado centrados en las cosas terrenales, en las cosas temporales, en las cosas que podemos ver, que podemos tocar. Más bien nos centremos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Más bien podamos estar mirando nosotros las promesas de Dios, las cosas que realmente vamos a poder ver y vamos a poder experimentar más allá de la muerte. Dice que con los ojos de la fe nosotros debemos ver que Dios está con nosotros, que Él nos defiende, que Él nos provee, que Él nos guarda y también lo que nos espera más allá. La fe dice que transforma lo que hablamos, porque es verdad que uno necesita declarar, necesita confesar la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es importante porque el versículo nos habla de un espíritu de fe. Como es de fe, habla conforme a las palabras de Dios. Por eso el verso dice, conforme a lo que está escrito. Y es que la fe no te lleva a hacer locuras. La fe te lleva a ser obediente, a creer a Dios y a obedecer o a poner en práctica la palabra de Dios. La palabra nos dice, creí por lo cual hablé, no dice sentí, no dice tuve un sentir, dice creí por lo cual hablé. Entonces cuando uno cree a Dios, cuando uno cree la palabra de Dios, lo que habla es la palabra de Dios. Muchas veces ante situaciones difíciles, complicadas, decimos no podemos, lo que pronunciamos son palabras negativas, palabras que realmente tienen un impacto y una influencia negativa en la vida. Pero cuando uno cree y habla conforme a la palabra de Dios, habla lo que Dios ha dicho, realmente uno es avivado, uno es levantado, uno es sostenido y puede seguir adelante, confiando no en uno mismo ni en las propias fuerzas de uno mismo, sino en Dios, en el poder de Dios. Y esto es algo muy tremendo que debemos recibir. Ahora, mediante la fe avanzamos, logramos alcanzar aquello que Dios ha planeado para nosotros. A través de la fe logramos superar los obstáculos y vivir realmente nuevos niveles de gloria. La fe nos da firmeza, nos hace valientes, con ella agradamos al Señor. La fe en Dios nos lleva a la victoria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, porque cuando uno lo busca de verdad, uno recibe de parte de Dios todo aquello que Dios tiene para nosotros. Es algo tremendo el que nosotros tengamos la Biblia como el libro de instrucciones para la vida que Dios nos ha dado, y que a Dios le ha placido mostrar su voluntad, su propósito por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, y que nosotros podamos obedecer y ver que funciona es algo tremendo. Yo os aconsejo mirar, escudriñar, atender, analizar, leer, escuchar la palabra de Dios para ponerla por obra y vais a ver cómo funciona. Vais a tener una relación personal con un Dios que está esperando que realmente le abramos la puerta de nuestro corazón, así como Él nos abre
la puerta de su casa y de su reino. Que Dios os bendiga.